Buenos días, estamos en el día número 10 de nuestra jornada subiendo la montaña en victoria para ver su gloria. Buenos días, querida familia. Qué hermoso saber que el Señor nos está uniendo y nos mantiene unidos en esta jornada de fe que caminamos todos los días con el Señor, la cual tú esperas cada mañana con gozo para recibir la palabra de Dios y esa fuerza que necesitamos para enfrentar cada día el afán que hay pendiente para nuestras vidas. Sin embargo, sin olvidar que el momento más hermoso es el que tenemos con Dios. Gracias por estar junto a mí subiendo esta montaña de fe de la cual nos estamos gozando, y aun cuando vengan los momentos de sufrimiento, no nos rendimos. Solo descansamos en los brazos del Señor para pedirle que nos sostenga en el momento difícil. Quiero en este momento compartir contigo el Salmo 37. Es un salmo que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Y hoy es importante la enseñanza que este salmo trae para todos. Comparto con ustedes. No te impacientes a causa de los malos, ni envidies a los que practican la iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba se secarán. Confía en el Señor y haz lo bueno. Habita en la tierra y cultívala. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera tranquilo en Él. No te impacientes, porque el hombre que hace mal y prospera en su camino, deja la ira, abandona el enojo. No te impacientes, que eso solo conduce al mal. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Pronto el malo no existirá más. Aunque lo busques, no lo hallarás. Pero los mansos, estos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. El impío maquina contra el justo, cruje contra él sus dientes, pero el Señor se ríe de él porque ve que llega su día. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia permanecerá para siempre. No serán avergonzados en el día malo y en los días de hambre serán saciados. Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor se desvanecerán como el sebo de los carneros. El impío toma prestado y no devuelve, pero el justo da generosamente. Los benditos de Dios heredarán la tierra y los malditos serán exterminados. El Señor afirma los pasos del hombre bueno y aprueba su camino. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene de su mano. Joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen el pan. En todo tiempo es compasivo y presta, y sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados de la descendencia de los impíos.
y los justos heredarán la tierra y en ella vivirán para siempre. La boca del justo habla sabiduría. La ley de Dios está en su corazón. Por eso sus pasos no resbalarán. El impío acechará al justo y procurará matarlo, pero el Señor no lo dejará en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando lo juzgue. Espera en el Señor, guarda su camino y Él te exaltará. Cuánta hermosa confianza podemos tener en el Señor. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. He querido compartir con ustedes este salmo y aunque no pude leer todos sus versículos, sí le quiero decir que tiene una relevancia muy grande, porque muchos de los hijos de Dios que sufren ven como los impíos prosperan. Y llega un momento que uno se pregunta, Señor, ¿por qué las personas que no te sirven, que te blasfeman? ¿Por qué las personas que no son fieles en devolver tu diezmo? ¿Por qué, Señor, será que ellos prosperan, les va bien, no se enferman, tienen buenas casas, buenos trabajos? Es como si hubiese un cerco que los protegiera. Y nosotros que somos tus hijos, pasamos por tantos momentos difíciles y de tribulación. Esta pregunta no creas que es tuya solamente. Es una pregunta que se viene haciendo. Muchos santos se hicieron la misma pregunta. Job se hizo esa pregunta. Y para colmo tuvo amigos que en vez de venir a ayudarle a contestar esa pregunta en paz, le vinieron a lastimar el corazón, haciéndole sentir que él era el culpable de todas esas calamidades. Todas esas cosas pueden suceder. Sin embargo, me encanta saber que dice aquí que la bendición de los justos, dentro de la bendición de los justos, Dios dice que no te impacientes a causa de los malignos, ni los envidies. Cuando ellos prosperan, confía en el Señor y haz lo bueno. No trates de imitarlos para buscar la bendición que llega no por mano de Dios, sino por mano de Satanás, porque Satanás también bendice a los suyos. Y no quieras tú tener una bendición que venga de mano de Satanás, porque sabe que te lo va a hacer cobrar. Cada bendición y bien que viene de mano de Satanás tendrás que cobrar. Él te lo va a cobrar con tu propia vida. Confía mejor en el Señor y haz lo bueno. Y deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. A veces vivimos tan impacientes que por eso en otro salmo David dijo, pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi clamor. A veces la maldad de otros es envidia de otros. Sin embargo, el Señor quiere esta mañana sentarse con nosotros en la cima de esta montaña con una sonrisa muy amplia, con los brazos bien abiertos y quiere darnos un abrazo y yo quiero que tú lo recibas. Mira esos brazos tan abiertos de Dios sentado aquí en esta montaña donde nosotros nos estamos subiendo todos los días un tramo del camino. Y llevamos 10 días subiendo esta montaña. Me parece que han sido 2 días nada más. Esta mañana, esta madrugada, cuando me desperté, yo dije, Dios santo, no puede ser. Ya hemos pasado 10 días subiendo esta segunda jornada. Y me parece que empezamos hoy. Así que el tiempo se nos va volando. Y
Yo quiero que ustedes hoy se imaginen a Jesús aquí sentado y nosotros lo más pegado, lo más apiñado. Mira, vamos a hacer como en el tema de ayer que yo dije que María Magdalena se sentó VIP a los pies de Jesús. A ella no le importó romper las reglas nacionales, culturales y eclesiásticas. No, 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 para nada. Cuando Jesús está, todo, nada de lo que los hombres piensen y opinen importa. Vamos, ahí vamos a dejarnos abrazar por el Señor. Hoy el Señor tiene una sonrisa maravillosa. Yo me lo imagino con esta sonrisa, con los brazos abiertos. Vamos a correr ahí a darnos ese abrazo con Dios. Ese abrazo sin guantes, sin mascarillas, sin tapabocas, sin nada. Nos vamos a dejar abrazar. Ahí siente así apretado ese abrazo del Señor, que se siente tan rico, se siente tan especial, se siente tan saludable, se siente tan amoroso. Así que eso es lo que quiero, que ustedes se dejen abrazar hoy por el Señor en forma especial y maravillosa. El Señor se va a sentar aquí con nosotros y nos vamos a imaginar que somos esos discípulos de Jesús que andaban así por los montes y nos sentamos aquí. Yo me estoy imaginando ahora que en esta sección de la montaña donde estamos sentados hay una venita de agua que va corriendo. Una venita de agua que va corriendo. Ustedes saben que las montañas tienen sus venitas de agua que se van juntando para poder hacer los inmensos ríos. Así que hay una cascadita de agua que va bajando y el Señor está sentado muy cerca de ella porque hoy el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Ok? Y el que tenga hambre sepa que yo soy el pan que bajo del cielo. Así que hoy vamos a correr a donde Él y hoy nos vamos a alimentar del tema de hoy. Y hoy yo quiero tener oración por todos ustedes, muchos de nuestra familia. Y cuando digo mi familia, me refiero a mi familia, a ustedes, incluyendo también a mi hijo. Ayer fui al médico, pues mi hijo tendrá que volver a ir otra vez al médico. Su panorama va un poco incierto de lo que está sucediendo con él, así que por favor nos mantenemos en oración. Pero también sé que muchos de ustedes han estado enfermos. Aquí no sabía que mi vecino José había tenido vértigo, así que no sabía, amigo, tan cerca no me llamaste, pero aquí lo estoy leyendo ahora, que tuviste vértigo, pero que te sientes hoy mejor. Qué bueno, José. Lo estamos aquí para lo que te podamos ayudar. Qué bonito que aunque te detuviste un poquito en la subida de la montaña y reposaste muy bien, la subiste nuevamente y qué bueno que estás aquí con nosotros. Yo quiero decirle que tenemos una amiga que se llama Angelina Jakir. Ella estuvo desconectada de nosotros por 3 días, me escribió, vamos a orar por ella. Ella me conoció en Nashville. Ella está orando porque su hija de 16 años tiene el COVID-19 y ella y el esposo salieron positivos y que el dolor que están experimentando en el cuerpo es muy grande. Así que ella está pidiendo que por favor la incluyamos en nuestras oraciones, así que vamos a estar por ella. Permítanme rapidito aquí ver un poquito las peticiones de oraciones que ustedes están compartiendo, porque queramos tener este momento de oración por todos los que están enfermos. Tenemos muchos que se están enfermando, otros están pasando por pruebas muy fuertes espirituales, así que mientras quizás unos estamos todavía aquí en la lucha, otros están sintiéndose un poco agotados, así que Dios, como escribió Vic, Dios es nuestra salvación y nuestra gloria y nuestro refugio, nuestra roca fuerte, y gloria a Dios, porque eso es lo que queremos, que nosotros nos mantengamos bajo la sombra del Altísimo. María Elena está pidiendo por su hija Leslie.
para que Dios controle su carácter y le dé un poquito de dominio propio, y eso es bueno. Familia, vamos a orar por nuestros hijos. Nuestros hijos es como que se están poniendo a veces la actitud de, bueno, el diablo, cuando tú estás buscando a Dios, recuerda que el diablo siempre te va a dar por lo que más te duele. Y por lo que más te duele siempre va a ser por tu familia. Ahí es donde el diablo dice, no, tú estás subiendo una montaña, tú quieres buscar a Dios. Mira cómo yo te voy a descontrolar el ambiente para que no te concentres, para que no lo puedas hacer, para que te rindas. Y el diablo va a usar la familia, sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, sean los padres, sea cualquier situación familiar, cualquier situación de salud o situación económica. El diablo sabe dónde nosotros somos débiles, ¿sabe? Y él va a atacar justamente ahí. Y Concepción está pidiendo oración por Jade, que está sufriendo mucho con esto del cáncer y tiene 3 días con mucho dolor. Así que vamos a estar orando por ella, vamos a seguir orando por José. Margarita está pidiendo oración por su vida espiritual, que está turbando su mente para orar. Y para esto yo quiero decir, yo lo había dicho en forma anterior, cuando el diablo comienza a atacar nuestra mente y nos confunde para orar, no ore en la mente. A nosotros nos enseñaron a que debíamos orar en la mente para que el diablo no escuchara. Eso tiene sus razones y no razones. Cuando usted busca la Biblia, usted va a ver que casi todo el mundo oraba en voz alta. Oraba en voz alta o oraba en voz donde se movía la boca. Hay gente que dice, es para que el diablo no escuche nuestra oración. ¿Por qué el diablo no puede escuchar mi oración? Si tú estás confesando pecados, ¿quién vio cuando tú pecaste? Bueno, el mismo que te tentó. El mismo que te tentó. Se disfrutó cuando tú pecaste, se disfrutó las consecuencias de tu pecado. Pues ahora que escuche cómo tú te arrepientes. Hace muchos años, cuando yo descubrí, empecé a hacer la comparación entre lo que es orar y clamar, y empecé a hacer un estudio profundo de la oración que en una de las clases voy a compartir. Aprendí que no hay una cosa más poderosa que hablar con Dios en voz audible. Porque yo cuando hablo con mi esposo, yo no le hablo con la mente, ni le hablo con ustedes con la mente. Yo tengo que entender que Dios es un Dios real y que Él me escucha y Él me escucha. Y tú sabes cuando yo sé que Él me escucha, cuando yo me escucho. Hay momentos en que estamos rodeados de personas, estamos en un lugar donde no podemos abrir la boca para orar. Pues ahí llora en mi mente. ¿Qué lloro en mi mente? Pactos con Dios o señales que le digo, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo voy a hacer esta es la señal que yo te pido que tú cumplas para yo saber que verdaderamente, ¿por qué yo tengo que hablar eso en la mente? Porque el diablo puede escuchar esa oración y puede crear una falsa señal para mí. Es decir, todo lo que son pactos con Dios y señales que yo le pido a Dios, eso yo lo hago en la mente, eso es una manera privada. Pero en realidad, en mis oraciones diarias con Dios, yo hablo con Dios y parezco una loca. Me levanto temprano, hablo con Él, me voy a las estrellas, hablo con Él. ¿Por qué? Porque yo quiero sentir que Él me oye y yo me oigo. Y cuando yo me escucho, yo me concentro en lo que le estoy diciendo a Dios. Yo me concentro en lo que le estoy diciendo, porque lo que le estoy diciendo es real. Se lo estoy diciendo con respeto, porque déjeme decirle, tampoco le oramos a Dios, aunque sea como un amigo, como que es un papá. No le faltamos el respeto a Dios. Le hablamos con respeto, pero le hablamos con claridad, con naturalidad. Dios no necesita que nosotros hablemos con Él como si nosotros estuviéramos predicándole. A veces hay oraciones, bueno, yo no quiero criticar las oraciones de otras personas, pero a veces escucho oraciones en la iglesia especialmente que son tan antinaturales. Comenzamos, Padre nuestro que estás en los cielos, tú que habitas en el tercer cielo, allá detrás del velo del lugar santísimo, allá intercediendo por nuestros pecados, usando el incensario. Bueno, ¿qué es esto? Como el Señor puede estar diciendo allá arriba, pero espérate un momento. Todo este protocolo, yo sé dónde vivo y yo sé lo que hago. Dime lo que tú necesitas. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué me quieres contar? Pero a veces nosotros hacemos sermones en la oración y parecen
unas oraciones como que wow. Y entonces al final decimos, Señor, bendícenos. No, no, no. Quizás en una manera poética podemos hacer una oración así, pero tú estás todas las mañanas levantándote para hablar con Dios. Dios no necesita que tú le recuerdes que recuerdes dónde Él vive, qué tiene, en qué trono está, qué está haciendo. No. Tú lo que necesitas es abrir tu corazón a Dios como un amigo y abre tu boca. Así que a los que están confrontando problemas para orar, para concentrarse, aíslese, hable con Dios en voz alta. No tiene que ser gritado, ahí, suave, allí tú estás expresándote con tus ojos cerrados, ahí está. Hasta que tu mente comience a concentrarse en esa conversación que el diablo, si el diablo le tiene terror a la oración, cuando el diablo ve que nosotros estamos listos para orar, mira, cuando tú cierras los ojos y tratas de concentrarte, te van a venir 10,000 escenas terribles en la cabeza y pensamientos que tú vas a decir, pero Padre, ¿qué es esto? ¿Cómo es que esto me llega a la cabeza en este momento? El diablo, eso es como un abanico de esos de pared que tú los tienes que conectar. Esto es un pulseo grandísimo donde el diablo te quiere desconectar completamente porque él sabe que si tú te logras conectar, ese abanico de bendiciones se prende y te vuela el pelo. Entonces el diablo le teme a la oración y siempre está. Por eso cuando usted vaya a orar, usted ponga su celular no vibrando, en silencio, porque si usted se pone a orar cerca del celular y comienza el tin, 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 drr, drr, todo eso, el diablo lo va a usar para desconectarte. Tú tienes que aislarte de todo lo que te pueda entretener la mente. Y tú necesitas, ¿por qué? Porque el diablo sabe el poder. No hay un poder más grande que Dios le ha dado al hombre para vencer a Satanás y hacer que su hueste de Satanás tiemble, que el poder de la oración. Y él va a buscar 1000 maneras de afectar tu mente para que no te puedas concentrar. Y ante esa batalla yo aprendí a hablar. Pero cuando yo hablo me concentro en lo que estoy hablando. Y guardo silencio cuando necesito decir algo que el diablo no necesita escuchar. Así que vamos a estar orando por todos los que están pidiendo oración, que están pidiendo por gente que está enferma, por la salud de Ernesta y Kelly. Carmen se escribió y algunos ya, que ahora no me permite bajar en el celular para poder leer todas las que ustedes han estado escribiendo, pero seguimos orando para que todos los que están enfermos, wow, tanta gente con el COVID. Miriam también tiene una amiga llamada Abigail. Aquí por lo que está pasando en el país con el vandalismo, sí señor, está ocurriendo cosas terribles, tanto en Estados Unidos como en otros países. Se ha levantado un vandalismo terrible con esta situación que ocurrió con este joven y el policía. Hay el mundo está perdiendo la paciencia, la gente se está volviendo muy sensible a muchas cosas. Hay demasiado descontrol, así que oramos todos, vamos a orar los unos por los otros, por todas las peticiones que aquí estoy viendo que ustedes pusieron. Aquí Noemí puso que Eunice acaba de perder su mamá en Cuba. Wow, wow. Y eso es triste cuando tú estás perdiendo un ser amado tan grande como una madre y un padre y tú no llegar al país para poder estar con ellos o haberlos cuidado. Son momentos muy, muy dolorosos. Así que no sé si se refiere a Eunice Domínguez. Noemí me deja saber si es Eunice Domínguez, porque si es Eunice yo la conozco. Así que vamos a seguir orando. Aquí estoy viendo, ¿verdad? A otros que fueron operados. Alice fue operada de las tiroides y va a tener su tratamiento.
Así que, familia, yo quiero decirles, esto de orar, para mí es muy importante que usted entienda esto de orar. Este es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Si hay algo que de la historia aprendí, es cómo se formaba un espartano. Un espartano era arrebatado de la mano de su madre a la edad de 6 años y se le llevaban a los campos de práctica de guerra desde los 6 años. No tenían infancia, no podían jugar, solo tenían que aprender a pelear. La ciudad de Esparta no tenía murallas, no tenía paredes. Los espartanos eran guerreros bárbaros donde sentían un orgulloso patrio que ellos decían que las murallas de Esparta eran los pechos de sus hombres. Y una de las cosas que se le enseñaba al espartano a ser ambidiestro, tenía que pelear con 2 manos. ¿Por qué? Porque para los espartanos una espada espartana era demasiado valiosa como para que cayera en tierra cuando un espartano moría. Cuando un espartano caía en batalla, su compañero al lado no podía permitir que su espada cayera en tierra. Tenía que agarrar la espada y pelear con las 2 manos. Y si moría en esa batalla, tenía que llevar, no podía morir que las espadas cayeran en tierra, sino que ellos tenían que procurar que antes de morir, llevar las espadas al pecho para que no tocaran tierra. Y eso yo lo aprendí, eso me quedó muy grabado. Cuando yo estudiaba teología, tuve mi profesor de francés, me enseñó a espadear. Yo era su única alumna. Nos teníamos que esconder en la universidad porque no era permitido en la universidad tener ese tipo de deporte, de la esgrima. Y yo iba todos los domingos, era el único día que podíamos practicar. Y a mí me encantaba practicar la esgrima. Y cuando yo aprendí eso de los espartanos, aprendí que yo tengo que aprender a... Disculpen, tenía que aprender a utilizar... Perdón. Tenía que aprender a utilizar mis 2 manos. En una la oración y en el otra la palabra. Esas fueron las 2 espadas que Jesús siempre utilizó para vencer al reino de Satanás. Escrito está. Y cada oración que hacía para pidiéndole la dirección a su Padre, cada mañana Jesús madrugaba para encontrarse con su papá. Y entonces aprendimos que tenemos que usar esas 2 espadas. Y familia, aprende a usar esas 2 espadas. La espada de la oración. Hay mucho poder. Con la oración nosotros recibimos la fuerza para poder enfrentar al diablo con la palabra. Es ahí donde recibimos toda la energía, toda la fuerza. Recibimos la ayuda de los ángeles en los pedidos de oración. La oración no es lo que nos enseñaron o lo que tú y yo practicamos toda la vida. Un rezo para cumplir un deber religioso de orar cuando me levanto, orar cuando desayuno, orar cuando me voy a salir, si es que lo hacíamos o lo hacemos. Una oracioncita para empezar el cultito en la iglesia o comenzar la escuela sabática o dominical, tenían una oración, pero no son oraciones de poder, son rezos. Son rezos que ya prácticamente podemos, me atrevo casi a decir, una oración universal que todo el mundo tiene cuando se levanta. Casi todo el mundo dice lo mismo. No estamos hablando de esa oración. No son esas oraciones enlatadas, prefabricadas, que ya se dicen en forma directa, en automático, pero no hay un sentimiento y no hay un poder. No, nosotros ya descartamos esas oraciones. Esas oraciones ya no pueden formar parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener una nueva experiencia de fe. Así que nosotros tenemos que orar con clamor, orar con sentido. ¿Y por qué el diablo está atacando nuestra mente? Porque sabe que ahora que estamos orando con otra manera, levantando nuestras manos, buscando a Dios, abriendo el alma, pidiendo con fe, abriendo la boca, el diablo tiembla. Pues claro,
No solamente le estamos produciendo un terremoto en su corazón, le estamos produciendo un terremoto a su gobierno entero, porque dice que las huestes de Satanás tiemblan cuando el pueblo de Dios ora. Así que a eso vamos, familia, a eso vamos. Así que vamos en este momento, vamos a orar por todas esas peticiones que ustedes han estado escribiendo por tanta gente enferma. Pero yo quiero decirle una cosa, y esto yo soy clara, yo le pido a Dios siempre que no sane a nadie. Escuche lo que estoy diciendo y usted le va a decir, wow, esto está fuerte. Yo no oro para que Dios sane gente que no sepa usar su salud. Lo primero que Dios le quiere dar a todos los enfermos es salvación, es la sanidad del alma. Porque hay mucha gente que el Señor, si los levantara de sus enfermedades, no supieran utilizar esa vida y esa oportunidad que Dios le da. A veces es mejor que la gente muera buscando a Dios, pidiendo perdón y reconciliándose con Dios, que Dios lo levante de una enfermedad para que viva a deshonrar a Dios. Y esto lo voy a decir con claridad y lo voy a decir sin que me duela nada en mi corazón. Hay oraciones que Dios no podrá contestar porque Él sabe el fin desde el principio. Y habrá mucha gente que el Señor no sanará con el solo propósito de poder salvarlos. Porque Dios sabe que si le restaurara la salud, utilizaran toda esa fuerza y toda esa salud que tienen justamente para perderse. Porque no tomarían las más sabias decisiones o volverían a las mismas antiguas vidas en las que antes llevaban. Y por eso todas nuestras oraciones de salud están sujetos a la voluntad de Dios, porque yo no conozco el fin desde el principio, pero Él sí. Pero Él sí. Así que todas por estas personas que oramos para que el Señor las sane, si esa es su voluntad. Pero lo primero que queremos es la salvación de sus vidas. Como decía Pablo, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque somos del Señor. Y bien dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que dejemos que la voluntad de Dios se manifieste en la vida de cada persona por las cuales estamos orando. Porque aquí lo importante es que nosotros seamos sellados para salvación. No solamente que vivamos, sino que vivamos para glorificar el nombre del Señor. Así que alabado sea el nombre del Señor. Y que el Señor nos bendiga a todos. Gracias, Noemí. Ya sé entonces quién no es la persona que yo estaba pensando, así que seguimos orando a todos por nuestra salud. Dios nos use en esta mañana para poder dar este mensaje en el nombre del Señor. Así que vamos a orar todos en este momento. Donde tú estés, yo solo te voy a pedir que ahí donde estés, te pongas de pie o te pongas de rodilla, levantes tus manos y vamos a pedirle a Dios en esta hora maravillosa. Señor, en esta hora estamos aquí tus hijos, tu familia, juntos en esta jornada de fe. Nos sentimos privilegiados de poder cada día ir acercándonos más a ti, conociéndote más y recibir de ese maná especial que tú preparas cada mañana fresco para tus hijos y para tus hijas.
Hoy, Señor, se ha levantado un altar de ruego y petición por la salud de muchos de nuestros amigos que también están conectados con nosotros, de sus familiares, de amigos, que de alguna manera u otra han sido atacados, Señor, por la enfermedad. Unos con cáncer, otros con el virus, otros, Señor, están en depresión, otros se sienten, Señor, confundidos. Otros han sido atacados con otras enfermedades. Todo tú lo has visto. Nada ha escapado ante tus ojos. Y si de alguna manera, Señor, tú lo has permitido, es porque tú tienes un plan detrás de cada momento difícil, detrás de cada enfermedad, de cada situación, de cada batalla, Señor. Hay un plan y el único plan es acercarnos más a ti, a entregar nuestras cargas a ti y a reconocer que en nosotros no está el poder para salvarle la vida ni a un hijo, ni a una hija, que solamente dependemos de ti. Por eso, Señor, hoy levantamos nuestras manos y reconocemos tu grandeza, tu poder, te bendecimos, te alabamos. Y hoy, Señor, en nuestras manos entregamos a cada una de estas personas, Señor, que han sido contagiadas, que están enfermas, que se encuentran en una batalla espiritual, en una batalla mental, en una batalla emocional, Señor. Que ellos puedan en este momento, Señor, puedan sentir cómo tu mano poderosa se posa sobre ellos. Cómo, Señor, tú los abrazas y les dices, yo estoy aquí. Espera en mí, confía en mí, que yo sé lo que voy a hacer con cada situación. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Porque el diablo tiene que desesperar nuestros corazones cuando confiamos en un Dios tan grande. Oh Señor, devuélvele la paz a estos corazones, que podamos descansar en ti y saber que aunque perdamos una vida, aunque perdamos seres amados, aunque nuestra vida tenga que ir al descanso, lo importante es en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Que podamos entender que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No te exigimos nada, Señor. Todo lo sujetamos a tu perfecta y amorosa voluntad. Al que has de sanar, levántalo. Al que vas a poner a descansar, dale la oportunidad que descanse en fe confiando en ti. Que puedas arrebatar esa alma que Satanás declara suya y por la sangre de Jesús pueda adquirir la victoria. Gracias, Señor, porque cuando nos unimos todos y unimos estas manos en el aire y nos unimos en nuestros corazones, también el cielo tiembla. Porque tú te complaces en la oración de tus hijos y en la unidad de tu pueblo. Aquí unidos nuestros corazones y nuestras manos a la distancia, te agradecemos, Señor, por escuchar nuestra oración y porque ya estás contestando. Gracias, Padre. Te abrazamos, te amamos, te besamos. Levántate, Señor, bendícenos y abrázanos. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Gracias por compartir este momento de oración conmigo. Vamos juntos ahora a entrar al tema de la palabra que yo quiero compartir con ustedes. Y aunque he tomado un tiempo de más con respecto a explicar un poquito de la oración, quiero que ustedes sentí que era necesario, porque yo sé que muchos están siendo atacados con esto de la oración. Y familia,
es algo que nosotros no podemos soltar. Vamos inmediatamente a los versículos del día de hoy. Vamos a ir a el libro de Éxodo nuevamente, que es nuestra... En estos días hemos estado en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y vamos a compartir hoy de quién es nuestra héroe o nuestra valiente del día de hoy. Y no es otra que la mamá de Moisés llamada Jocabed. La grandeza de una madre. Yo quiero decirles que cuando ayer estaba yo tomando un tiempo para analizar, no es para, ni puedo decir que estaba yo estudiando, estaba meditando. Una cosa es estudiar, otra cosa es meditar. A veces me parece curioso cómo a veces nosotros estamos tan prejuiciados con algunas palabras que pensamos que la meditación es mala porque la asociamos con la yoga. Bueno, lo único malo que tiene la yoga es cuando la yoga se le dedica a que tú te conectes con un espíritu al otro lado. Pero la yoga, los ejercicios de la yoga, y usted no va a decir, ¿usted practica entonces la yoga? No, yo no practico la yoga, porque yo no tengo tiempo para eso, pero es más bien corro y camino y hago un poquito de ejercicio. Pero una cosa interesante, que la Biblia habla de meditar. Incluso hay un himno que dice, meditar en Jesús ha de ser mi afán. Y Elena de White dice, nosotros debemos dedicar tiempo a espaciar nuestra mente, a dejar que nuestra mente viaje meditando en las escenas de la vida de Jesús, meditando en el poder de la naturaleza. No siempre asocia usted la meditación con cosas malas. Y cuando decía que la yoga, los ejercicios de la yoga son bajo respiración y con eso se controlan hasta el dolor de los partos con respiración. Y hay gente que piensa que eso de respirar y sostener y hacer los cambios de respiración, eso es malo. No, señora, que Heidi Hernández, que es partera oficial, es enfermera profesional más partera y da clase de parto, sabe que el dolor de los partos se controlan con diferentes tipos de respiraciones. Así que aprenda a respirar también y a meditar también. Y yo meditaba en esta historia de Moisés, y lo voy a decir más adelante, cómo 5 mujeres se han destacado en la historia previa para proteger la vida de Moisés. Ayer nosotros hablamos de 2 parteras, las parteras de las hebreas, llamada Cifra y Fúa. Ayer yo hice una aclaración de estas parteras por las diferentes versiones, que una menciona que ellas eran hebreas, otras eran las parteras de las hebreas y otras solamente mencionan que eran parteras. Y hay 2 versiones de que piensan que unas eran hebreas porque los nombres de ellas son semíticos o hebreos. Cifra significa belleza, Fúa significa esplendor. Pero hay otra corriente que es donde yo me inclino, que dicen que eran hebreas. Que por qué solamente eran 2 parteras cuando las hebreas eran tantas mujeres, cómo era posible que 2 parteras para tantas mujeres. Y estaba leyendo que decía que verdaderamente cuando Cifra y Fúa le dijeron al faraón que las mujeres eran robustas y que parían, no era un hecho que no conociera el faraón de Egipto. Se sabían que las mujeres hebreas eran robustas porque ellas trabajaban también en los campos igual que los hombres. Y ellas tenían que hacer ladrillos y ellas tenían que ir con sus crías embarazadas a trabajar. Así que por eso se le había asignado solamente 2 parteras a las hebreas. Por eso eran las parteras de las hebreas, porque no todas las hebreas necesitaban parteras por lo robustas y fuertes que eran a la hora de parir. Solamente aquellas que eran más jóvenes o eran primerizas eran las que necesitaban las parteras. Así que en realidad no se mintió absolutamente, ¿verdad? Sino que ellas tomaron esa realidad que todo Egipto sabía, de que las mujeres eran robustas, para evadir la orden del rey que mataran a los niños al nacer. Y la manera que se entendía que ellas debían hacerlo era estrangulando al niño cuando venía el niño. Ellas estaban por debajo de la mamá
y lo que esperaban era que ellas estrangularan al niño. Así que vimos ayer el valor de estas dos mujeres al ella no cumplir esa orden del rey de Egipto. Hoy vamos a hablar de la madre de Jocabed. Fíjate qué cosa lo que ocurrió. Como las parteras no cumplieron el deber, entonces, claro, eso era una muerte simulada, que ellos querían dar la impresión que era una muerte accidental, que el niño había nacido muerto. Sin embargo, cuando vio el rey que no, las parteras supuestamente llegaban tarde para matar a los niños, decidió entonces utilizar la fuerza. Ahora iban no tras bastidores, ahora hizo una orden directa y expresa. Y yo quiero decirte que nosotros nos estamos avecinando a ese tipo de gobierno. Antes la gente mataba en los gobiernos el prejuicio racial, el prejuicio religioso, se atacaba disimuladamente y hemos llevado tiempo donde se legislaban leyes, donde favorecían a unos grupos minoritarios, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues, allá en las fronteras separan a los padres de los hijos y de momento un padre murió y una mamá murió y un niño murió y nadie sabe cómo fue y dicen que fue por una enfermedad. Así ocurre en los gobiernos. Mira que una cosa no se sabe incluso cuántos soldados le dicen a los padres, mira, murió tu hijo como un héroe en batalla y no sabe que verdaderamente no fue así. Hay momentos en que las muertes de mucha gente son disimuladas porque los gobiernos no quieren dar su verdadera apariencia de maldad. Pero llegará un momento en que las leyes se van a legislar directamente en contra de muchas personas, incluyendo los religiosos. Y el rey de Egipto dijo, espérate, no, yo necesito que los varones mueran. Yo no puedo permitir que sigan naciendo niños varones y que este pueblo siga creciendo y que estos hombres se puedan seguir poniendo robustos, porque imagínense, el trabajo de la esclavitud los hacía robustos. Nada más el trabajo de la esclavitud hacía que esos niños, desde jovencitos, desde niños, fueran a los campos a trabajar con los padres y los obligaban a ser robustos. Entonces tenían que eliminarlos. Y dice allí que un varón de la familia de Leví tomó por esposa a una hija de Leví. Es decir, tanto el papá de Moisés como la mamá, los dos eran del linaje de Leví, de la tribu de Leví. El nombre de Jocabed aparece 2 veces en la Biblia, una aparece en Números, otra aparece en Éxodo. Jocabed y Amram, Jocabed era tía de Amram. Él se casó con su tía y ellos tuvieron 3 hijos. La mayor es María, el segundo era Aarón, y el más pequeño que nació fue Moisés. Entre Aarón y Moisés habían 3 años de diferencia. Y dice aquí que en el versículo 22, el anterior, capítulo 1, verso 22, dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, otras versiones dicen a sus comisarios, a que echaran al río a todo niño hebreo que naciera y preservaran la vida de las niñas. Es decir, que ya él no eran las parteras las que tenían que hacer este trabajo. Ahora, si yo era tu vecina y yo sabía que tú eras mi vecina hebrea y yo sabía que tú tenías un hijo varón, yo tenía la autoridad y la potestad de ir a arrebatarte ese niño y echarlo al río. Porque él hizo una orden en que todo el pueblo o comisionados, es decir, la guardia especial, que supieran donde quiera que se supiera que había un niño hebreo que había nacido, tenían la autoridad de tomarlo y tirarlo al río. Mire, esos son momentos de horror donde se le da potestad
al pueblo a quitarle la vida a un bebé por eso, el solo hecho de tener una raza distinta. Así mismo fue con Hitler y los judíos. Y no solamente los judíos murieron, la gente se piensa que los judíos, muchos negros murieron también. Todas las personas, la gente que estaba enferma, las personas que eran de otras razas, porque eran también negros, murieron, porque sencillamente él quería una raza pura. Entonces, estamos viendo que a ese nivel de maldad puede llegar la mente y la gente acata eso. Acata ese tipo de maldad. Porque hay mucho prejuicio racial y todos ustedes están conscientes de lo que ha pasado con Estados Unidos, con aquel hombre que murió asfixiado por este policía, y esto ha revoltado unas revueltas en los Estados Unidos grandísimas. Pero todo el mundo sabe que ahí hay un sabor de prejuicio racial. Entonces, estamos viendo que también en esta historia, y ahora vemos la grandeza de esta madre que dice ahí, y ella escondió y tuvo un hijo, y al verlo hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Es decir, Amram y Jocabed tuvieron su tercer hijo, y el niño salió varón. Y lo encontró hermoso y decía, ¿cómo yo puedo hacer esto? Dice que lo trató de esconder por 3 meses. Bueno, un niño tú lo amamantas, lo duermes, pero ya a los 3 meses ya un niño puede comenzar a gorgojear y a llorar más fuerte. Y dice que ella a los 3 meses, dice, no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cesta de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Esta mujer hizo un acto artesanal. Tomó de los juncos del río. Fíjate que cuando yo estuve en Egipto en el 2018, cuando tuvimos la oportunidad de conocer un poquito y ver, voy a ver si subo la foto donde hay una canastilla muy parecida a la que se cree está allí en el Museo del Cairo, una canastilla similar a la que pudo haber construido Jocabed. Nos explicaron que el río Nilo tenía cocodrilos, tiene cocodrilos. Y las razones no solamente era que los niños morían ahogados, morían comidos por los cocodrilos. Pero los cocodrilos no se acercan a donde están los juncos de papiro. Usted sabe que una de las plantaciones más codiciadas e importantes allí es la planta esta donde se hace el papiro, ¿ve? Y los papeles y esas plantas de juncos donde se hace el papiro, está el papiro, son muy amargas y los cocodrilos se mantienen alejados. Por eso hay una persona que una vez me preguntó, ¿y cómo allí era que se bañaba la hija del faraón? Bueno, porque toda esa sección donde se sembraban esos juncos de la planta de donde se hace el papiro, de papiro, y entonces para que allí no se acercaban los cocodrilos, no se acercaban allí, porque cuando ellos mordían, esa plantación era tan y tan amarga, es tan y tan amarga, que los cocodrilos le huyen. Y la explicación que nos dieron allí fue interesante, donde dice que el junco que muy probablemente utilizó Jocabed para hacer la canastilla tejida de su hijo fue con esta planta del junco de papiro, para que no se le acercara ningún cocodrilo, porque usted cree que un cocodrilo ve una canastilla flotando, claro que, y percibe que hay vida, la va a tomar. Así que ella hizo una canastilla de algo que ella sabía que era como un repelente en contra de los cocodrilos para darle seguridad a su hijo. Y entonces ahí vemos cómo allí ella hizo no solamente la cose, sino que la calafateó, es decir, la puso impermeable con brea y asfalto, y luego quizás puso una mullidita camita por dentro con una almohadita, y puso allí a su hijo y lo puso a la orilla del río. Pero aquí viene otra valiente, su hermana. Porque dice aquí que la hermana del niño se paró a lo lejos para ver lo que sucedería. Fíjate que aquí estoy viendo el valor de una madre de desprenderse de su hijo.
Y ella misma prepara el lugar, un lugar seguro. No es que se desprende y lo abandona, se desprende de su hijo para salvarle la vida. Señores, usted no sabe la cantidad de historias que yo he tenido que escuchar de madres que han tenido que desprenderse de sus hijos y ponerlo en manos de personas que podían darle una vida más segura, una buena casa, le podían dar educación. Detrás de la vida de tanta gente hay tantos libros que leer. Y yo aquí miro en Jocabet una madre que en su amor se desprende de su hijo. Y eso es lo mismo que hizo el padre. El padre por amor se desprende de su hijo y puso a los ángeles para que pudieran cuidarlo en esta tierra. Solo que el Hijo de Dios no recibió, es decir, el trato que finalmente Moisés recibe. Pero yo veo aquí a Jocabet haciendo un acto parecido al padre, desprendiéndose de algo que ama tanto. Y veo a su hermanita haciendo el cuidado de los ángeles. El cuidado de los ángeles. Y ella allí a la distancia, quizás ¿qué edad tenía María? Quizás tenía 8, 7 o 10 años más que su hermano. Y ella allí, escondidita, velaba. No hacía otra cosa que velar la canastita de su hermanito. Señor, ¿cuántas mujeres hay detrás de la protección de un niño que iba a ser un caudillo del pueblo de Israel? A veces nosotros no somos ni conscientes de todas las personas que Dios ha utilizado para proteger nuestra vida, porque Dios tiene una misión para ti. Es decir, la vida de Moisés, hasta aquí llevan 4 mujeres que están detrás de la vida de Moisés. 2 antes que él naciera, que fue Cifra y Fúa. Aquí está ahora su madre, que después de su nacimiento, ante la nueva ley, decide desprenderse de él y ponerlo en una canastita allí en el río. Tiene a su hermanita que siendo niña también arriesga su vida y protege y cuida a su hermano. Y ahora viene la 5ª mujer. Cuando dice aquí que en eso la hija del faraón descendió a bañarse al río, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio la cesta y envió a una criada a que la trajera. Al abrirla, vio al niño que lloraba y sintiendo compasión por él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces la hermana del niño, nada de tonta, habrás tenido poca edad, pero guiada por el Espíritu Santo, ¡wow! Como esta niña salió de su escondite. Entonces la niña le dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te llame a una nodriza hebrea para que te lo críe? Y la hija del Faraón respondió: ve. Pues ¿y a quién va a traer? A su propia madre. Y entonces la doncella y la hija del faraón respondió: ve. Entonces la doncella llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer llevó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón, y ella lo adoptó y lo llamó Moisés. ¿Usted sabe qué? El nombre de este gran libertador de Israel, el nombre con que toda la vida se le ha conocido en la Biblia, porque nunca se escribió el nombre que verdaderamente la madre le puso a él. Nadie sabe, no se sabe cuál era el verdadero nombre de Moisés. El nombre con que se le conoció hasta el fin, y aún la Biblia dice que cantaremos en Apocalipsis el himno de Moisés y del Cordero, es el nombre que le puso su madre adoptiva, que significa sacado de las aguas.
Este nombre de Moisés se quedó en un registro, como decir, bueno, a menos que Dios, ¿verdad?, le haya cambiado el nombre a Moisés allá en el cielo, en honor al valor y al temor que también tuvo la hija del faraón, que no tenía el mismo corazón de su padre. No tenía el mismo corazón de su padre. Tenía otro corazón. Y esa mujer obró también bondad, misericordia y compasión por un niño hebreo. Y con la bondad de esta mujer, Dios permitió regresar al niño a las manos de su madre para que allí ella hiciera el acto más importante que un padre y una madre pueden hacer por sus hijos, que es inculcarles todo lo que nosotros necesitamos, nuestros hijos necesitan aprender. Y a veces es penoso cómo a veces nosotros con nuestros hijos, sin que fueran arrebatados, no utilizamos correctamente el tiempo para enseñarles a ellos los principios y los valores y la fe en Dios. Sin embargo, esta madre solamente tuvo a su hijo 12 años. Y bien dice, estuve leyendo en el capítulo 22 de Patriarcas y Profetas, el capítulo de Moisés es impresionante, absolutamente impresionante. Dice aquí que esta madre no retuvo a Moisés tanto el tiempo que más pudo, y solamente pudo 12 años. Ella tenía 12 años para labrar, esculpir en el corazón de su hijo toda la fe en Dios. Y mira lo que aquí me aparece que dice, Dios oyó las oraciones de la madre y su fe fue premiada. ¿Usted cree que ella mandó el canastillo y se puso a hacer cualquier cosa ese día? No. Mientras ese canastillo flotaba sobre el río y la hermanita lo estaba cuidando, aquella madre no paraba de orar, de interceder, de rogarle a Dios protección sobre su hijo. Y fíjate cómo la oración de aquella madre tocó el corazón de la hija del faraón y le regresa al hijo. Y no solamente eso, le pagaron por criar el hijo. Ese niño tenía, hasta le fue mejor. Fíjate para qué ocurre cuando tú te desprendes de algo que amas y tú se lo entregas a Dios en las manos. Cuando el Señor te lo devuelve 100 veces mejor de lo que tú lo entregaste. Y yo quiero decirles a todas las madres y padres que están orando por sus hijos, que saben que han pasado momentos y están pasando momentos difíciles con sus hijos. Familia, no se aferre a sus hijos, no son suyos, son de Dios, suéltelos, despréndase de ellos. Deje que Dios obre en sus vidas. Deje que sea Dios quien obre en su vida. Usted no es el Espíritu Santo para sus hijos. Usted no es el ángel guardián de sus hijos. Usted es su madre y usted es su padre. Y como madres y padres intercedemos por ellos al Señor. Un consejo siempre se le da a los hijos, pero usted solamente dé un consejo, pero no taladre la mente de sus hijos, ni les hastíe la vida repitiéndole las cosas 100 veces. Dé consejo y suelte, entregue a esos muchachos a Dios, renuncie. Más de lo que usted los ama Dios. Y donde usted no llega, llega Él. Nosotros a veces nos aferramos a ellos como si fueran nuestra propiedad. No son nuestra propiedad, somos solamente mayordomos. Y mira cómo esta madre soltó a ese niño. Mantuvo su oración y ese niño le fue devuelto. Y leo aquí para cerrar, dice, con profunda gratitud emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que
tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en sus instrucciones que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios, amar la verdad y la justicia. Oró fervorosamente que fuera preservado de toda influencia corrupta. Le mostró la insensatez y el pecado que trae la idolatría. Y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Mire lo que a esa mujer enseñó. Le enseñó a su hijo a postrarse. Eso no es orar sentadito. Le enseñó a postrarse delante de Dios. Postrarse es poner la cabeza al piso. Eso es postrarse. Arrodillarse es doblar rodillas. Postrarse es doblar las rodillas más poner la cabeza. ¿Por qué? Porque así adoraban también los egipcios a sus dioses. Y ella le enseñó, no, así tú te vas a postrar delante de nuestro Dios, que es uno y es Jehová. ¡Qué lección! Y dice aquí, la madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Cuán extensa en su resultado fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Y yo quiero decirte que muchos padres piensan que en la vida nosotros tenemos que tener grandes títulos para llegar a ser grandes padres. No. Podemos ser personas humildes, sencillas. Una sencilla, como dice aquí, cuán grande fueron la influencia de aquella sola mujer hebrea, esclava y desterrada. Cuánta influencia positiva pudo traer a la vida de sus hijos cuando pequeños. Qué cosa más grande. Y ahí yo les voy a dejar de asignación lo que prosigue de esa lectura, que será impresionante para tu vida, para que tú veas cómo Dios puede usarnos a nosotros y usar a nuestros hijos. Cuánta influencia positiva y salvadora podemos ser nosotros como padres y como madres ante nuestros hijos. ¿Cuánto interés ponemos en eso? Quizás la mayoría de los que me está escuchando quizás no tenga niños pequeños que está criando. Quizás algunos sí, otros no. Si tú eres de una madre que está criando, piensa que esa es la tarea más importante de la vida. Cuando miro hacia atrás mi vida y tenía mi hijo pequeño, tenía 4 años y medio, y mis hijos estaban en la escuela, mi hija estaba en 6º grado y mi otro hijo estaba en 2º grado. Nunca olvidaré el día que el Señor, ese día sí oí esa voz en mi oído derecho. Fue una voz tan fuerte que pensé que alguien me había hablado y miré si era un compañero de trabajo. Me encontraba dando clase en la Academia Adventista de San Sebastián, aquí en Puerto Rico. Y mientras contemplaba desde el 2º piso a mis hijos jugar en el patio, veía a mi hija jugando con sus amiguitas y a mi hijito. Mi otro hijo tenía el chiquito de 4 años y medio. Me lo estaba cuidando mi suegra durante ese tiempo que yo estaba dando clase en la academia. Oí esa voz tan fuerte que me dijo, saca a tus hijos de aquí si los quieres salvar. Y yo dije, no, ¿quién me habló? Y yo miré hacia el lado y no había nadie. Y entonces volví a sentir esa voz tan fuerte en mi cabeza, me decía, saca a tus hijos de aquí si los quieres salvar y dale homeschool. Yo no sabía dar homeschool. Yo no estoy diciendo que los padres tienen que hacer esto. Esto no es, quizás no todos los padres pueden hacer esto. Y yo tomé esa palabra con una fuerza y
una credibilidad tan grande. Eso fue para el mes de abril. Era para el mes de abril. Y en mayo, cuando terminaron las clases, entregué mi renuncia a la escuela. Le dije, mira, este es mi último año de trabajo, no voy a trabajar nada más. Yo era maestra de nivel superior. Y le dije, y me voy yo y me llevo mis hijos. La directora se volvió loca, me dice, no, que cómo va a ser, que tú eres la que nos ayuda en todas estas cosas, tú das clases, yo daba varias clases, daba Biblia, daba español, daba historia. Yo dije, no, la escuela puede buscar otra maestra para los estudiantes, pero yo no puedo buscarle otra madre a mis hijos. Me voy a casa y le voy a dar homeschool. Cuando yo llegué a mi casa con esa idea, mi esposo, ya usted piensa, pues, mi esposo se va a volver loco porque me dijo, no, ya tú enloqueciste, ¿no? Tú no puedes dejar la escuela porque ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a vivir en esta casa con un solo sueldo, Liz? Yo dije, bueno, si más de la mitad de mi sueldo se queda en la escuela pagándola. Y yo recuerdo que yo ese día le dije unas palabras a mi esposo que todavía él me las recuerda cuando le dije, ¿sabes qué? Yo estoy cansada de predicar de la fe. Llegó la hora de yo vivir por fe. Porque predicarlo es fácil, pero vivirlo es difícil. ¿Cómo Dios proveerá? No lo sé. No sé dar homeschool, no sé, yo no sabía cómo dar clase de nivel de kinder, porque mi hijo yo tenía que empezar con kinder, darle tercero al otro, séptimo sí, porque ya yo había dado esos grados. Pero no olvido nunca jamás cuando Dios me llamó a que yo abandonara mi vida profesional, que aunque lo que yo estudié estudié de teología, pero me faltaban 6 créditos para terminar mi bachillerato en educación. Yo casi tengo 2 bachilleratos que hice en 5 años. Pero como no quería ser maestra, bueno, pues no terminé esos 6 créditos que me faltaban para terminar mi bachillerato. Así que me gradué con menor educación y con eso me dediqué los primeros años de mi vida de casada a ser maestra. Ese día mi corazón tembló porque no era darle clase a niños que tenían el mismo nivel, era dar clase a kinder, tercero y séptimo grado. Yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Yo nunca he dado, ¿cómo voy a dividir mi tiempo? ¿Cómo voy a ser madre y maestra a la misma vez? Yo lloraba todos los días porque no sabía cómo yo iba a hacer esto. Pero Dios me había llamado a hacer eso. Y le dije, Señor, si tú me llamas, yo respondo. Y eso me lo enseñó mi padre. Mi padre me enseñó a que yo, aunque no supiera hacer algo, nunca le dijera a Dios no. Siempre mi padre me decía, usted nunca le diga no a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a hacer por Dios lo que Él te pida. Y si te pide hacer algo que tú no sabes, Él te va a enseñar. Y yo ese día en oración, y perdonen que le estoy tomando un tiempo extra, pero esta historia de Jocabet me ha llenado de impresiones y recuerdos. Y yo solamente quiero con esto motivarte a no te rindas, aunque tus hijos sean grandes y si los tienes pequeños, que esa sea tu tarea más importante. Hoy en día la gente admira las construcciones que pueden hacer los grandes ingenieros del mundo o las obras de arte que puede hacer un pintor sobre un lienzo, o las obras de arte que puede hacer un escultor sobre una piedra. Pero la Biblia dice que no hay, y el Espíritu decía, no hay mayor tarea que esculpir el carácter de Cristo en el corazón de nuestros hijos. No hay una tarea más grande que esa. Y Jocabet lo entendió, y el valor de Jocabet es de haber grabado, se dedicó en espíritu, alma y cuerpo a grabar el carácter de Jehová en el corazón de sus hijos. Por eso hablamos de un Moisés. Y yo recuerdo que cuando yo me di a esa tarea, yo entré en un momento muy grande. Y el Señor en mis lágrimas me llevó a Isaías 54. Y ahí el Señor me dio un consuelo. Y dice allí, en el versículo 11 al 13, estos fueron los versículos que Dios me dio.
Cuando me vio en desesperación de cómo yo iba. Si todos los padres sienten un alivio cuando mandan los niños a la escuela, porque dicen, ay, puedo descansar un rato, puedo hacer las tareas, puedo trabajar, puedo ganar algo de dinero. Yo decidí que no. Yo decidí que iba a ser su madre full time, a su maestra full time, a su directora de Pathfinder y la directora de coros. Un día me dijo mi hijo, mami, ¿cuándo un día iremos a algún sitio y no te veamos dirigir? Y eso me sorprendió. Y yo le digo, ¿por qué me dice? Me dice, en casa eres mi mamá. De 8 a 3 eres nuestra maestra. Si vamos a la iglesia, tú predicas. Si vamos a los conquistadores, tú lo diriges. Si cantamos en el coro, tú diriges el coro. Si vamos a aprender a tocar guitarra, tú nos enseñas. Si vamos a ver las estrellas, tú nos das la clase de cosmografía. ¿Dónde iremos nosotros donde no te veamos? Me eché a reír porque no lo había pensado y era cierto. Y le dije, no se preocupen, que cuando lleguen a la universidad, allí ustedes no me verán. Se van a hospedar y allí ustedes no me verán. Y así lo cumplí. Cuando se fueron a la universidad no permití que viajaran. Los obligué a que se hospedaran en la universidad porque ya llegaba el tiempo de que mis hijos volaran lejos de mí. Pero mire lo que dice Isaías 54, 11 al 13. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas haré de rubíes, tus puertas de lucientes perlas y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y yo multiplicaré la paz de tus hijos. Óyeme, cuando el Señor a mí me dijo que yo no era la que iba a educar a mis hijos, sino que mis hijos iban a ser enseñados por Jehová. Óigame, yo sentí una paz y un peso de mis hombros. Aunque fui instruida, tomé un cursito que estaba dando la iglesia de Bellavista, de algunos padres que ya lo hacían, de cómo hacer clases múltiples. Me orienté todo ese verano. No solamente le di 1 año de homeschool a mis hijos, le di 8 años de homeschool a mis hijos. Mi hija nunca, desde 7º grado, nunca regresó a la escuela y se fue a la universidad de mi mano. Y es un privilegio que siento tan bello de haber llevado a mi hija de la mano desde mi casa a la universidad y allí dejarla. Y ella con tanto orgullo que decía, cuando yo le enseñé muy bien lo que era Biblia, historia, cuando mi hija salía muy bien en las clases, ella decía, le preguntaba, ¿y en qué escuela estudiaste? Mi hija decía, yo estudié en la escuela de mi mamá porque mi mamá fue mi maestra. Y yo me sentía así como que avergonzada cuando la gente me dice, mi hija, su hija siempre se siente muy orgullosa porque dice que su mejor maestra fue su mamá. Pero yo recuerdo que no hubo una noche en 8 años que yo no dormí llorando, porque me pensaba si estaba haciendo bien o mal, si los estaba educando realmente bien, si estaba cumpliendo los requisitos que el mundo exigía. Pero el Señor me dijo que mucho más que cumplir lo que el mundo exige, lo más importante es cumplir lo que Dios quiere. Y aunque no me gané un solo centavo esos años, el Señor me enseñó y me dijo, Liz, ¿tú quieres ser evangelista? Pues mira que no aprendí a ser evangelista en la universidad. En la universidad me enseñaron a usar herramientas como el griego y el hebreo, a hacer exégesis, estudios proféticos, pero no me enseñaron a ser evangelista. A mí me enseñaron mis hijos. Ellos fueron mis maestros por 8 años, porque el Señor me dijo, Liz, si tú aprendes a gobernar tu casa y a enseñarle a tus hijos, tú podrás enseñarle al mundo, porque la cosa más difícil es sembrar en el corazón de los hijos. Esa es la parte más difícil de la vida. Tú puedes ir al otro lado del mundo y enseñarle
a los africanos, a los chinos, a los hindúes, a donde tú quieras. Pero que tu familia te crea, que tus hijos se dejen enseñar por ti, eso es muy difícil. Y el Señor me dijo, Liz, yo los voy a ellos, contigo yo los voy a capacitar, pero con ellos yo te voy a capacitar. Y tuvimos 2 escuelas. La escuela que yo aprendí con ellos, de la paciencia, la tolerancia, el dedicar tiempo, la disciplina, la estructura y la organización que yo tuve que ir porque yo era muy desorganizada en cuestiones de otras cosas, no de la casa. En la casa soy media perfeccionista, pero en otras cosas no era organizada. Tuve que aprender a organizar mi trabajo, mi calendario, los horarios, ser disciplinada desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta qué hora, de a qué hora, la comida, todo tuve. El Señor me adiestró. Y hoy, cuando voy a una iglesia a dar campaña, las personas que me invitan saben que soy muy, muy estricta en cómo que de esta hora a esta hora vamos a cumplir, se van a cantar y se va a cantar de esta manera y se va a hacer las cosas así. Y hay iglesias que se sienten incómodas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y eso lo aprendí con mis hijos, a cómo dedicarle tiempo a escucharlos, a atenderlos. A veces me pregunto, Señor, ¿cómo puedo mantener esto de las 6 de la mañana, las clases, la casa, los hijos, mis padres? Pues no lo sé, no lo sé. Solo sé que Dios va adelante y Él nos da las fuerzas y la disciplina para lograrlo. Lo que quiero en todos estos 23 minutos de más que llevamos, Dios quiere hacer de nosotras y de ustedes los hombres que están aquí escuchando esta transmisión, padres y madres, que seamos escultores del carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos. Y tal vez tú digas, este tema me llegó tarde en la vida porque ya mis hijos, ya el daño fue hecho. Ya lo que se hizo, se hizo. Lo que no hice, no hice. No. No es del todo cierto. Aunque sí es cierto que ya el momento de inculcar a través de la palabra, de enseñar a tus hijos, explicándole las cosas desde niño, quizás ese tiempo pasó. No pasó el tiempo de esculpir en el carácter y en la vida de nuestros hijos con nuestra vida, no con nuestras palabras, ni nuestros regaños, ni nuestras enseñanzas. Ya ese tiempo pasó. Por eso es que yo te sigo diciendo que tú te concentres en que tú puedas vivir un cambio, porque nosotros todavía nos encontramos diciéndole, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hijo. Sí, cambia a mi hijo y cámbiame a mí. Nosotros ahora vamos a esculpir. Ya yo no puedo sentarme con mis hijos y darle 1000 instrucciones y decirle, a esta hora te levantas, a esta hora vas a limpiar la cocina, a esta hora vas a ir al patio, a esta hora vas a practicar tu clase. Ya no puedo hacer eso. Mis hijos ya son adultos. Sin embargo, todavía sigo esculpiendo en sus corazones y en sus vidas con mi ejemplo. Silencioso ejemplo de cómo dedico mi tiempo a Dios, cómo sigo trabajando y luchando por lo que quiero, cómo sigo exigiendo de ellos que se hagan las cosas bien. Todavía tengo mis hijos aquí en mi casa y cuando van al patio a ayudarme a hacer alguna cosa, les digo, recuerden, si van a hacer una porquería, no hagan nada. Van a hacer las cosas bien porque la van a hacer no para el ojo mío, sino para el ojo de Dios. Todo lo que hagan, háganlo con todas sus fuerzas y pongan su corazón en lo que hacen. Porque así es que a Dios agrada. Familia, debemos enseñar a nuestros hijos ahora con nuestro ejemplo. Y yo quiero en esta hora, para este momento de cierre, quiero reconocer la obra encomiable de las mujeres. Como 5 mujeres, antes de aparecer el nombre de Moisés en la historia, apareció el de Cifra, Fúa, Jocabed, María y la hija del faraón. Para que usted vea cuánta influencia poderosa puede tener una mujer en la vida de una nación. Porque Cifra y Fúa le salvaron la vida a miles, quizás
de hombres y mujeres que después, al crecer, iban a entrar a la tierra de Canaán. Como Jocabed grabó toda la influencia positiva en el carácter de su hijo para que se convirtiera en el libertador de toda una nación. Como María a temprana edad cuidó la vida de su hermanito sin saber que ese hermanito iba a ser su propio libertador más adelante. Y cómo la hija del faraón se dejó utilizar siendo de otra nación, influenciada por el Espíritu Santo para salvarle, porque en su mano sí estaba la oportunidad de darle vida o muerte a Moisés. Y cómo se dejó guiar para salvar a la vida a ese gran caudillo de Israel. Cuánta influencia positiva puede tener una mujer en la vida de una nación, en la vida de un hijo, en la vida de alguien. No renuncies a tu deber primordial, que es ser madre, escultora del carácter de Dios en la vida de nuestros hijos. Usted nunca renuncia. Ningún trabajo, en ninguna taquera, en ninguna tienda, en ninguna escuela es más importante que el taller de tu casa en el corazón de tus hijos. Así que hoy queremos orar y bendecir a todas estas mujeres que de las cuales tú también eres parte, y que tu influencia no solamente abarque a tus hijos, sino también pueda abarcar a otros niños que están en tu vecindario, en tu escuela, en la iglesia, que quizás no tengan un ejemplo a seguir, que tú puedas ser un ejemplo maravilloso. Así que oramos al Señor en esta hora y le pedimos al Señor su bendición. Oramos en el nombre del Señor. Gracias, Padre, por el gran ejemplo de valor que aprendimos de Jocabed, Señor. Que aprendió, Señor, a renunciar en un momento a sus hijos para ponerlos en tus manos, confiadamente de que tú, oh Señor, ibas a proteger a ese hijo. Porque ella aprendió a aferrarse del poder de la oración. Enséñanos a nosotros a aferrarnos a esa alma con todo el corazón y confiarle la vida de nuestros hijos a Dios. Porque más de lo que nosotras y nosotros los amamos, los amas tú. Pero donde nosotras no llegamos, tú llegas, Señor. En este momento, Señor, bendigo a cada mujer que ha sido fiel a su cometido, que ha renunciado, Señor, a tantas cosas para conservar el tiempo de dedicarle el tiempo a sus hijos, para enseñarles a amar y a servir a Dios. Mujeres valientes que han tomado decisiones grandes, en las cuales quizás no les ha favorecido en lo personal, pero va a traer un favor posterior. También, Señor, sé con aquellas que quizás no pudieron tomar esas decisiones a tiempo, pero que hoy, Señor, quieren ser un fiel testimonio de ti, aun cuando sus hijos han crecido. Hoy quieren buscarte de todo corazón y quieren que tú grabes en sus corazones tu carácter. Queremos hoy sembrar en el corazón de nuestra familia y del mundo con nuestro testimonio. Queremos que tú nos perdones, Señor, por todos los errores cometidos en el pasado, tal vez por ignorancia o por rebeldía. Perdónanos, Señor, si no fuimos fieles a ese cometido sagrado que nos diste. Pero, Señor, hoy queremos que tú nos des una segunda oportunidad. Tú eres un Dios de segundas oportunidades. Nos dé la oportunidad de hoy, oh Dios, dejar huellas poderosas delante de la vida de nuestros hijos, como personas nuevas y transformadas. Que nos des el valor de pedir perdón a los que hemos lastimado y poder, oh Dios, humildemente caminar en esta senda, en esta montaña que vamos subiendo, Señor, buscando esa transformación, viviendo en victoria cada día, con el único fin de ver tu gloria.
y que esta gloria se manifieste tan poderosamente en nosotros que como cuando Moisés bajó del monte, el pueblo supo que había estado contigo. Que cuando nosotros terminamos esta jornada de los 40 días de ayuno, la gloria de Jehová se manifieste de tal manera en nuestra vida que sea una prueba irrefutable en la vida de nuestra familia de que nosotros hemos caminado contigo. Alabado sea tu nombre, Señor. Porque nunca es tarde para ti, nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar otra vez. Danos esa oportunidad, Señor, de dejar nuevas huellas de paz, de bendición. Y que nuestros hijos que también están cometiendo errores puedan decir, Señor, yo que conozco también a mis padres y he visto este cambio tan magnífico en sus vidas, entonces hay esperanza para mí. Que nuestros hijos también puedan entregarse a ti, para que tú también los puedas transformar. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por escucharnos y darnos esta segunda oportunidad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que tengas un día bendecido. Que puedas sentir el amoroso abrazo del Señor abrazándote y diciéndote, no estás solo, yo estoy contigo. Empecemos otra vez. Y el Señor te va a bendecir, te va a prosperar y vas a ver su rostro en gloria. Que así sea. Amén. Dios te bendiga. Pendiente a lo que vamos a estar subiendo hoy, algunas recetas, algunas de las cositas que ustedes nos han compartido, hoy estaremos compartiendo. Dios te bendiga.